Pues Charly Sarria es un amante del mar y que ha dedicado su vida a ello, o está ahora mismo en ese proceso, y es biólogo marino, ambientólogo, y me dedico a investigar tiburones en las Islas Canarias. Si yo me encuentro un tiburón en el mar, ¿qué hago? ¿Y los tiburones son tan peligrosos como nos lo pintan las películas? Un tiburón vivo vale más que un tiburón muerto. Los delfines son más peligrosos que los tiburones. ¿Es verdad? ¿Existe el cambio climático del que nos están hablando siempre? Para mí realmente las soluciones existen, pero a nivel global no interesa. ¿Tu mayor logro? ¿Qué cambiarías del mundo? ¿Tu mayor miedo? ¿Cómo te gustaría morir? ¿Crees en los extraterrestres? O sea que tú has tenido un encuentro, digamos, con algo, ¿no? Yo diría que sí, no sé qué era. Es muy difícil clasificar esas cosas, pero te aseguro que no era algo humano, que la felicidad no es un lugar, sino un momento. Soy muy fan del Pollo Asado, tío. Bueno, buenas. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Podcast de Andy. Hoy estamos en el episodio 12 con un invitado especial. Hoy estamos con... Charly Sarria. Excelente, Charly. Bueno, para el que está viendo, ¿quién es Charly Sarria? Pues Charly Sarria es un amante del mar y que ha dedicado su vida a ello, o está ahora mismo en ese proceso, y es biólogo marino, ambientólogo, y me dedico a investigar tiburones en las Islas Canarias. Excelente, o sea que estudiaste biología marina, digamos. ¿Por qué estudiaste eso? Era lo único que quería en mi vida. O sea, desde pequeño Qué sabía que yo quería ser biólogo marino, o ese concepto que tenía de pequeño, ¿no? De ver los documentales y tal, y nunca me había imaginado otra cosa. Creo que he tenido la suerte como que saber o tener mi pasión desde pequeño, y hice mi bachillerato de ciencias. No me dio la nota en selectividad, no fue muy buena, me metí en ciencias ambientales queriendo convalidar la biología, pero me moló tanto que dije, oye, me quedo aquí, que al final ambiental es como un poco un puente entre la biología, la economía, la Vale, sociedad, y al final me llevaba también a poder estudiar biología marina si quisiera en un futuro, porque es un máster. En España no existe el grado como tal. qué bueno, Se lo hizo allí en Canarias. qué bueno, qué bueno. O sea, qué guapo la vuelta a la vida, ¿no? Que te metió en esa carrera que no querías y terminó, bueno, sirviéndote un montón, ¿no? Sí, sí, además Qué guapo. fue complicado por un lado, porque el máster eran muy pocas plazas para todo el mundo, y ambientales no ponderaba tanto la nota. Y yo era como un momento, como punto de inflexión de decir, joder, como no me cojan, ¿qué voy a hacer con mi vida? Pero es como que la vida me tenía dicho de vas a entrar, ¿sabes? Entonces fue muy guay porque por méritos de estos de título de buceo, título de barco, voluntariado, pues eso sumaba un poquillo más de puntos en la balanza y conseguí entrar. Qué bueno. O sea, lo que estamos hablando antes de grabar, ¿no? De no es casualidad, sino es causalidad, ¿no? Exactamente. Qué guapo, qué guapo. Y ahora mismo, ¿a qué te dedicas? O sea, ¿qué hace un biólogo marino y bueno, y especializado ahí en el ambiente? Dentro de la... Hay un montón de ramas de biología marina. Siempre me preguntan mucho de... ¿Y la salida tal y cual? Yo siempre digo que hay un espectro muy amplio que la gente no suele ver, que se queda solo con la parte más visual de los tiburones, las ballenas, tal y cual, pero que hay gente que estudia, yo qué sé, microorganismos marinos, que hacen legislaciones de costa, que estudia parte más farmacéutico, con productos naturales y toxinas, yo qué sé, un montón de cosas. Entonces, lo que yo me enfoqué era en la investigación de tiburones y rayas en aguas abiertas, que se llaman aguas pelágicas, por así decirlo. Ok. Y usamos una estructura con unas cámaras que se llaman broops, y esa estructura, pues con sangre y tal, se atraen a los tiburones para que lleguen, y donde está la cámara con ese cebo, pues lo graben. Y así podemos ver qué especie es, si viene en verano, si viene en invierno, si es macho, si es hembra, si es un adulto, si es una cría, y establecer una dinámica poblacional, una base de datos en Canarias que no existe, de cuándo vienen, para poder protegerlo y hacer legislación luego de conservación. Vale. ¿Y por qué tiburones? Siempre me han fascinado. O sea, no es que desde chico yo supiese que iba a investigar tiburones, pero creo que el propio morbo y el miedo que me generaban los tiburones hizo que fuese leyendo más sobre ellos, hasta el nivel de que me encantaban y era como, joder, los grandes del mar, ¿sabes? En plan, no te andas con rodeos con tiburones. Y en el máster conocí a dos compañeros igual de frikis que yo de los tiburones, que fue donde formamos el grupo de investigación que tenemos ahora. Qué guapo. ¿Y los tiburones son tan peligrosos como nos lo pintan las películas? Es como todo, obviamente no son come hombres ni mata humanos de va a meterte en Málaga, en la playa de la Malagueta o en Barceloneta, y hay un tiburón que te está buscando para comerte la pierna, eso no es Vale. así.
hay muy pocas muertes al año, son una media de 8 o 10 muertes al año, y el ser humano mata unos 70, 80 millones de tiburones al año. O sea, no dan los números. No dan los números, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero que la gente se quede siempre con que no son esos devorahombres, pero tampoco es un peluche. Hay que saber cómo y cuándo meterse con un tiburón. Se pueden hacer buceos, pero hay que siempre ir con profesionales, conocer las pautas de buceo, saber qué especie es, para no tener una situación incómoda o de peligro, porque al final son animales salvajes, son grandes depredadores muchos de ellos, y que hay que respetarlos, ¿no? No vale todo por una foto. Genial, genial. Bueno, justo yo puse al día de ayer en el Instagram del podcast hacer preguntas y obviamente una de las preguntas era si yo me meto en la Malagueta, ¿me va a venir un tiburón o puedo encontrarme un tiburón en la playa cotidianas de España? ¿Puede ser, verdad? Pues es raro y por desgracia ya es raro también porque ha habido una sobrepesca muy grande y una degradación de hábitats enorme. El mar Mediterráneo es el mar más contaminado del mundo, hay una gran cantidad de plástico también y sobre todo había una sobrepesca muy grande. Los caladeros se han evaporado casi y casi todo el pescado que nosotros consumimos aquí viene de fuera, viene de África, de Asia, del Pacífico, Wow. casi todo es congelado. Lo fresco ya casi no existe. Y el tiburón, el que solíamos encontrarnos aquí es el tiburón azul o el marrajo, por ejemplo, están en categorías de protección. Algunos todavía se pueden pescar bajo cuota europea, pero para mí no debería consumirse ningún tiburón. Punto número 1, porque son importantísimos para los ecosistemas como depredadores desde arriba de la cadena o niveles intermedios, regulan y la gente eso no lo entiende bien y es como de que si no hay el grande arriba, los de abajo crecen a tope y pueden cargarse un ecosistema entero, lo que se llama una cascada trófica. Y también porque muchos de esos animales, cuanto más grandes son, mayor concentración de metales pesados tienen. Se llama bioacumulación. Ok. Entonces tienen mucho mercurio, cadmio, plomo, entonces su consumo no es bueno para el ser humano. Ok, o sea, por ejemplo, los atunes que se dice la lata de atún tiene mucho mercurio y se pesca. Sí. O sea, que no lo tienes que dejar que crezca tanto los peces, digamos. Bueno, o sea, los peces que crezcan, No, que crezcan como quieran, pero que controlar el... de peces suele tener más riesgo en cuanto a contaminación por metales pesados en el organismo. Vale. Y en la cadena alimentaria que has dicho, ¿quién se come el tiburón? ¿Nosotros nomás? ¿Los humanos? Bueno, el depredador ápice, por así decirlo, que no tiene depredador son las orcas. Vale. También depende de qué especie. Hay tiburones que se lo comen otros tiburones. O especies cuando el tiburón es pequeño se lo comen adultos de otra especie. O compiten entre ellos. Vale. Pero, por ejemplo, la orca se ha estado comiendo los tiburones blancos. En África, por ejemplo, en Sudáfrica hay poblaciones de tiburón blanco que han desaparecido casi y que el mayor peso ha sido por las orcas. Dos primas creo que son, que tienen las aletas dorsales como dobladas y se reconocen muy fácil. Sí. Y lo que se comen es el hígado del tiburón, que es muy rico en grasa y es muy aceitoso, hace que el tiburón flote. Y solamente querían eso. Entonces las orcas le mordían el vientre, se comían el hígado y dejaban al tiburón. Ok, ok. Sí, mira, otra de las preguntas de Instagram era con lo que ha pasado de la orca Gladys ahí en Gibraltar y demás, que si los tiburones podían hacer lo mismo, ¿no? De que se venguen y ataquen así como la orca. No. Es muy diferente. Para empezar, que se está atribuyendo un sentimiento o una manera de actuar humana a un animal. Y no es lo mismo un tiburón que un cetáceo como es una orca. Ok. La orca lo que se baraja, yo no soy experto en cetáceos, he trabajado con ellos y es un tema complicado, pero parece que ha sido por como un background de alguna experiencia negativa de esa orca que ha hecho que el resto de orcas actúen en consecuencia, ¿no? Ok. Entonces, hasta ahí llego yo, estoy siguiendo bastante las noticias dentro de las publicaciones científicas y no el sensacionalismo Sí. comunicativo, pero no tendría nada que ver. Ok. Hay tiburones con personalidades o tiburones más agresivos, más dominantes según la especie, Vale. pero sería muy raro como desarrollar una especie de tiburón que esté en una zona que se encargue Claro, claro. de un trauma eso. Genial. Y otra pregunta que me han dicho es que se rumoreaba que los delfines son más peligrosos que los tiburones. ¿Es verdad? Es curioso, hay especies de delfines, por ejemplo el delfín mular, que sí había comportamientos como de agresividad, quizá con la manada, si hay crías, entonces depende mucho como de cómo se hace la interacción. O sea, hay barcos que lo hacen fatal, en España está prohibido el bañarse con cetáceos, por ejemplo, a no ser que tenga un permiso de investigación. Vale. Y tuve embarcaciones, en Málaga, por ejemplo, tenemos muchos delfines, es una suerte, tenemos Sí. el delfín común y el mular, que es este grandote.
Y a veces ve embarcaciones como les cortan el paso, las siguen cuando están con las crías, están a lo mejor haciendo que las crías aprendan diferentes comportamientos. Entonces ahí sí se pueden dar situaciones de agresividad y de rechazo, ¿no? Los delfines muchas veces hacen diferentes movimientos, se llama por ejemplo el tail slapping, que hacen como dan coletazos, Ujú. y eso puede ser social o de estrés. Entonces tú Vale, también es como con el tiburón, saber interpretar esas señales que te está dando. Yo siempre lo vale. hago, la analogía básica es como con un perro. Un Claro, administrador, tú sabes si el perro, resulta que cuando un perro bosteza no significa que esté cansado, es que está liberando ansiedad o estrés. Un montón exacto, de factores que a lo mejor alguien no lo sabe interpretar y es necesario ser profesional para ello. exacto. Y tú en uno de los artículos del periódico que te entrevistan dices que eres como un adiestrador de tiburones, ¿no? O sea, ¿qué gestos o qué haces que tú cuando te metes al agua con el tiburón dices, ok, me puedo meter, no me puedo meter, me puedo Sí, relacionar? nosotros siempre se evalúa un comportamiento antes de meterte al agua de cómo está actuando el tiburón. Y una vez que se parece que está tranquilo, pues uno se mete en el agua y lo evalúa. Hay tiburones que son mucho más dominantes. Por ejemplo, un marrajo da movimientos mucho más bruscos, te rodea mucho más rápido. Es como que él se siente mucho más, este es mi reino, no suelo tener nadie que compita conmigo, me acerco mucho más. Pero también depende de pronto si hay muchos tiburones de otras especies inferiores, por así decirla, pero en mayor cantidad. Y resulta que ganan como son más machitas por día y más. Claro. Entonces lo normal es ver el tipo de giro que hace, si hace movimientos con la boca, cómo te estás chequeando, si los movimientos son rápidos, si son suaves, si está todo el rato pendiente a ti, si de pronto desaparece hacia abajo y luego vuelve, si se pone paralelo a ti, son mediciones que hacen ellos. Vale, vale. Joder, es que Hay un montón de cosas. estás contando esto de estar en el agua y que un tiburón se te hunda y se te desaparezca, digo, ¿no te da miedo? O sea, o sea, yo me estás contando eso y me está entrando miedo. Hay especies que me dan mucho respeto y que yo, sin alguien que supiese más que yo sobre ellas, no entraría al agua de primera. Vale, vale, vale. Te hablo como de gente con mucho bagaje que también me dicen, yo aquí, ojo. Entonces yo siempre con un respeto y cuando lo he hecho, por ejemplo, llevando como a clientes, yo estoy siempre mirando, chequeando, porque la gente está emocionada, está con adrenalina, están ahí admirando al tiburón, pero yo me estoy dando cuenta cómo el tiburón se está moviendo. Es decir, oye, este tío o este individuo está un poquito Vale, vale. excitado, o echaros para atrás, o hay O sea, colores, por ejemplo. tú llevas a gente a ver los tiburones también, Este digo. año hemos hecho una actividad con Kaila Diving, que es un centro de buceo de salida con tiburón azul en el País Vasco. Qué guapo. Y ha sido, bueno, incluso controversico. Hay gente en cuanto a la ciencia, si deberíamos hacer eso, si no, ciencia ciudadana. Para mí, por ejemplo, llevar a los ciudadanos a la ciencia y que ellos puedan interactuar y ayudar a sacar datos me parece algo maravilloso, siempre y cuando se haga con respeto al animal, no se interceda en los comportamientos, en las pautas del animal, y hay cosas que son nuevas, que están por ver si realmente siempre hay un impacto desde el que el ser humano está al lado, ¿no? Pero para traer un tiburón pelágico de mar abierto, el tiburón no aparece nunca solo. Nosotros cuando tenemos que investigarlo, hay que atraerlo. Se atrae mediante cebo, mediante sangre, o se le puede poner alguna Vale. cabeza de atún, siempre algo que está en su dieta, para que el tiburón se mantenga y podamos hacer las mediciones con los láseres, con las cámaras, etcétera. Y eso hay gente que no le mola tanto y que todavía habrá que ver en un futuro si hay una dependencia o si el tiburón cambia. Vale, vale. Yo siempre velaré por el bienestar animal. Vale. Nunca me verá haciendo algo que no sea bueno o minimizando los riesgos. Que por ahora hay cosas en la ciencia que para poder luego sacar datos o incluso la gente que puede hasta criticarnos con datos, esos datos la mayoría han sido sacados de tiburones muertos. Claro. Entonces siempre hay un mínimo en la balanza de esfuerzo que intentamos lidiar con que sea el mínimo estrés posible y como la mayor eficacia. Entonces habrá que ir progresando hacia ese tipo de métodos no invasivos o con el menor tiempo posible. Pero son especies muy difíciles de estudiar porque se mueven en profundidades muy grandes, porque no están normalmente en superficie, porque hay que atraerlas, etcétera. Vale, vale. Y bueno, la pregunta que debes odiar que te hagan, pero si yo me encuentro un tiburón en el mar, ¿qué hago? Si te encuentras un tiburón en el mar, suena ultra tópico, siempre digo, mantener la calma, en teoría establecer contacto visual, para que el tiburón, hay muchos tiburones que eso actúan desde espalda o desde abajo, haciendo embestidas, como un poco las tribus estas rollo de la selva que llevan como unos anteojos, para Vale. que los tigres se piensen siempre que están mirándoles, pues un poco parecido. Vale. La posición del cuerpo suele ser mantenerla vertical, que es la más diferente como a la horizontal de un posible pez. Evitar chapotear, porque eso puede ser como un pez que está herido, típico cuando está en la superficie. No gritar y irte hacia la orilla o hacia la embarcación.
A no sé qué, y si quieres disfrutar del tiburón, porque un tiburón que se puede... que hay tiburones que son prácticamente que no hacen nada, un tiburón de punta negra de arrecife, típicos chiquititos que vemos en Maldivas y todos estos sitios, Vale, pues gózatelo, disfrútalo y vive la experiencia que es magnífica en un animal precioso. vale. Genial. Ahí, bueno, justo hablaba de las Maldivas, tú has ido y es como un fenómeno turístico, pero que tal vez no es tan bueno para el medio ambiente, ¿no? A mí me impactó un montón de las Maldivas. O sea, para mí fue un viaje que me chocó mucho tanto la cultura, que yo no sabía que Maldivas era un país musulmán, como el grado de conciencia que tienen respecto al mar y a su propia tierra, ¿no? Y algo complicado, porque allí, por ejemplo, tenían islas, nos contaban que quemaban todo tipo de basura, da igual lo que fuese, o que, por ejemplo, tiraban una bolsa de basura con toda la basura al mar, le echaban corales dentro para que pesase y lo tiraban. Ostras. O islas preciosas que iban a cargarse por hacer un puerto o un nuevo resort. Entonces allí no hay tanta legislación ambiental, Claro. los locales están cambiando, viendo que hacían antes turismo típico como de expedición de tortuga y de traer la tortuga en la mano, ¿sabes? En plan, toma, hazte la foto. Entonces están Claro. cambiando y es bonito y es importante que se haga porque tampoco se puede hacer. Tú no puedes llegar como de... Tú no tienes ni puta idea, Claro, ahí en la isla, como colono, por así. sí, 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 sí. Nuestros compañeros, por ejemplo, en mi grupo de investigación estuvieron en Senegal haciendo muestreos de tiburones Ostras. y todos los días llegan a las playas cientos de tiburones muertos porque o para su carne o para vender la aleta a la sopa de tiburón de Asia mítica. Ujú. Esa gente está muerta de hambre, son gente en países en vía de desarrollo con una Claro. pobreza brutal. Tú no puedes llegar simplemente a decirle, esto no, ahí os quedáis, ¿sabes? Claro, Exacto. tiene que haber una transición progresiva que sea con ayuda. Entonces es ver y hacerle ver a esas personas que, por ejemplo, un tiburón vivo vale más que un tiburón muerto. Y que se está haciendo, por ejemplo, en Baja California, que esos que pescaban tiburones, pues esos pescadores están llevando a la gente a ver tiburones. Resulta que ganan más dinero y encima siempre están porque no hay que matarlos, ¿no? Claro. Qué bueno. Es ese tipo de turismo sostenible, ecoturismo, el Qué que se bueno. debe incitar, pero sin usar más la palabra, es como un poco el greenwashing, ¿no? Que Sí, se sí, pegue sí. tanto de eco y luego no sea eco porque hay 70 empresas y están todas Exacto. y no sea guay. Exacto. Bueno, ahora pasando un poco más justo a lo de biología, te voy a preguntar más cómo influye el océano en nuestro clima y después entrar un poco más en el cambio climático. Pero el océano, el mar y las corrientes, ¿cómo influye en nuestro clima, por ejemplo? O en nuestro ecosistema, por ejemplo, aquí en Málaga. O sea, ahí tienes a nivel macro y a nivel micro, por así decirlo, macro escala a nivel global y a nivel, por ejemplo, regional. Los océanos y sus corrientes es una corriente termoalínea, o sea, es como si fuese una cinta transportadora que lleva la temperatura, los vientos, las corrientes, todo depende de esas corrientes. Y si no circulan de una manera adecuada o se cambia por aumento de temperatura, por excesivos fenómenos meteorológicos como huracanes, etcétera, puede haber un colapso ecosistémico a nivel global. Si, por ejemplo, la corriente del Golfo, ¿no? Que va desde Centroamérica, sube a Azores, tal y cual, llega a Europa y tal, se cambia, por ejemplo, el reparto de nutrientes, aguas frías, todo eso se iría a la porra y sería el fin de un montón de tipos de ecosistemas, de Ujú. vida y de incluso de cómo conocemos los mares y de nuestra salud también, porque al final vivimos de ello. Y imagínate que de pronto hay grandes periodos de sequía o grandes inundaciones, lavado de nutrientes, en fin. Todo depende de cómo estén esas corrientes a nivel global, que son las que reparten el calor, la temperatura y también los nutrientes en todo. Vale. Y hoy en día lo que hay, el aumento de temperatura que se dice en el océano también está muy afectado. Exacto, el océano, por ejemplo, es un gran sumidero de CO2, tiene una capacidad que se llama como tampón, pero claro, el nivel que estamos haciendo de input de CO2 es mayor del que el océano mismo puede amortiguar. Cuando el CO2 llega al océano se convierte en ácido carbónico y hay una serie de reacciones químicas en el ciclo que se llama del bicarbonato. Si nosotros no tenemos el producto final que sería el carbonato cálcico, donde hay muchas algas, animales como los moluscos, los que tienen concha, por así decirlo, no pueden desarrollarlo porque con tanto CO2 que es ácido baja el pH. De pronto imagínate que todo lo que sustenta la base del ecosistema, que sería el fitoplancton, que sería el plancton hecho de alguitas, no se da. Al no darse, cuando las ballenas migran, por ejemplo, a alimentarse a los polos, se muere la ballena, se muere el plancton, se muere todo y desaparece. Eso es como un ejemplo un poco más visual. Pero cambio que a lo mejor es 0,1 en el pH o 2 grados de temperatura,
pueden hacer que haya un fenómeno de blanqueamiento del coral, o que de pronto no se formen microalgas, o que haya especies que tengan que cambiar su hábito o su nicho y que al final desplacen a otras especies, por ejemplo. Entonces está todo relacionado y el mar ahora mismo está como que no puede en muchos sentidos por el input de CO2 que se le está dando en muchos sitios. Vale. La pregunta que te quería hacer desde el principio, entrar directo ahí, el cambio climático. Lo básico, arranquemos. ¿Existe el cambio climático del que nos están hablando siempre? Yo te diría que sí existe, pero también hay mucha política y mucho sensacionalismo en cuanto a ello. A mí, yo soy una persona que me gusta tener como un espectro muy amplio y leer de todo, tanto blanco como negro y tal y cual. Y el cambio climático para mí ahora mismo es una religión en el que si tú te sales de cualquier paso, te van a señalar como una oveja negra, ¿no? Incluidos los propios científicos, cuando dan datos que no conforman a la tendencia a veces, se les cuestiona de una manera agresiva y como de alejarlo, ¿no? Entonces, para mí el cambio climático es evidente desde, por ejemplo, la revolución industrial, cuando empezamos con los combustibles fósiles, las partes por millón de CO2 aumentaron drásticamente y eso es un hecho y el ser humano tiene un impacto y una huella que es obvia, pero también se combinan con fenómenos naturales de los ciclos de la Tierra, ¿no? Y hay cosas, por ejemplo, que la gente no cae o los medios no quieren enseñar de cuando hay una explosión, por ejemplo, de un volcán y salen, por ejemplo, mucho sulfuro, mucho azufre, esos aerosoles forman una capa en la parte arriba de la atmósfera que genera un bloqueo, por ejemplo, del calor. Y a los 2 o 3 años experimentamos, dependiendo del tipo de partículas que se den en esa erupción, enfriamiento o calentamiento a nivel regional o incluso global. Canadá puede afectarnos a España. Entonces, esos datos, por ejemplo, de una bajada de 2 o 3 grados, no te lo comentan a veces en la tele, ¿no? Y resulta que era a causa de un impacto natural como un fenómeno que es una explosión volcánica, ¿no? Entonces, yo no soy un negacionista en cuanto a todo es mentira, tal y cual, que me encanta leer de todo, ¿eh? Yo me empapo de todas esas cosas y me parecen algunas muy interesantes y para mí la realidad supera la ficción en muchas cosas maquiavélicas y de controles y tal y lobbies. Pero tampoco hay que negar que el ser humano tiene un impacto muy grande y que hemos tenido pues mucha repercusión en el cambio climático. Para mí es acentuar de una manera mucho más rápida todos los cambios naturales que hay en la Tierra. Vale, yo te tocaba este tema porque, bueno, el último invitado que vino al podcast que te comentaba era que decía que hay cambio climático, no lo negaba, pero que decía que para él el ser humano no es tan influyente como los fenómenos naturales que tú comentabas. Y él planteaba, por ejemplo, el tema del plástico, el tema de uso de los coches, el tema de los barcos. ¿Tenemos que erradicar todo eso y así va a cambiar el cambio climático? ¿O podemos seguir usando el coche y no vamos a arruinar el mundo? Para mí tiene que ser una transición y a mí que me encanta eso, leer de todas estas cosas. Existe tecnología de hace décadas en la cual podríamos ser completamente sostenibles y yo no te hablo de energía solar o yo que sé, motores eléctricos con sus baterías, que hace poco hice yo un vídeo en Instagram del impacto que tiene, que quizá el ciclo de vida de uso parezca más eco-friendly, pero la extracción de esa batería, el cobalto, el níquel, el telurio, todos esos metales raros, la extracción en minas, por ejemplo, del Congo con condiciones infrahumanas y un impacto enorme, o incluso ahora que se quiere hacer la minación submarina. Luego tenemos desechos de baterías que no saben qué hacer con ellas. Hay cementerios de baterías muy contaminantes. Exacto. Existen tecnologías desde los años 50, incluso 40, que luego lo relacionaremos con el tema de los ovnis y tal, Vale, genial. que nos permitirían ser totalmente sostenibles, como la energía de punto cero, por ejemplo, o ya sin irnos tanto a como cosas complicadas de el electromagnetismo y tal, eficiencia de los motores. Los motores de combustión que yo sé ahora mismo tienen en torno a una eficiencia del 30-40%. Y hay patentes que se han hecho de motores con una eficiencia del 80-90% que han sido silenciados. Igual que motores de agua o desalinización por decantación y gravitación. Y esos inventores, por ejemplo, Vázquez Figueroa, que fue a cuarto milenio hace años, pues le hablaba que cuando él intentaba patentar estas cosas de una manera pública, resulta que las grandes corporativas, gobiernos, etcétera, se le tiraban encima o te compraban la patente y tú caías en el síndrome de lo que se llama como el inventor, que quiere hacerte millonario y no hacerlo Sí. y la vendes y la compran y se queda en un cajón para siempre, o había amenazas. Entonces, para mí realmente las soluciones existen, pero a nivel global no interesa, porque tú imagínate que ahora mismo un país en vía de desarrollo pudiese ser una potencia también, porque tuviésemos una energía gratuita, sin necesidad de tener un sistema centralizado, que no tuviésemos cableado de tensión, por ejemplo,
y que pudiese ser todo el mundo una agricultura que fuese coste cero casi totalmente, una desalinización de agua, Exacto. potabilización, etcétera. Entonces, cuando el ser humano se mueva en ese plano, desde mi punto de vista, no tan militarizado y egocéntrico, avanzaremos como raza humana, por así decirlo del todo. Exacto. Yo, bueno, aquí voy a dar un poco más mi opinión porque la gente me dice, Andy, siempre entrevistas, pero no da un poco tu opinión. Y pienso exactamente igual que tú. No creo que el coche eléctrico sea la solución porque al final también usan plástico para construirlo, etcétera. Y creo que hay un montón, yo he investigado un montón de los coches de hidrógeno, el coche de agua que, bueno, mágicamente el creador desapareció, etcétera. Y es como, tío, hay un montón de cosas para hacer, no hace falta pegarte el cemento y cortar calles para solucionar. Hay un montón de soluciones, un montón de inventos que habría que fomentar eso, pero no, estamos fomentando esta política de no gaste aquí o compra esto, consume esto y al final no, ¿no? O Tiene que sea haber que, una transición, obviamente, porque todo necesita unos pasos y que sea paulatino. Incluso si ahora mismo desclasificas en esa tecnología, hay que convertir un sistema de ahora. Por ejemplo, si quisiésemos los coches eléctricos, ¿no? Si ahora mismo toda España tuviese coche eléctrico, no podríamos. No existe una red eléctrica que pudiese abastecer a todo el mundo cargando el coche por la noche, ¿no? Entonces, son pasos que hay que ir dando, pero para mí este tipo de energías son transitorias a ese tipo de energía totalmente libre, vale. centralizada y que puedan ser para todo. Sí, transitorio como dices tú, nosotros estamos aquí en Europa yendo al coche eléctrico, pero es que Asia del Este o Sudamérica andan a caballo, o sea, Claro. yo tenía gente que andaba a caballo, entonces hablar de coche eléctrico en esta zona y en la otra punta del mundo que viven miles de millones que están con coches de hace 80 años, es como busquemos un equilibrio general, ¿no? Más que puntualmente... Yo siempre le digo que estas cosas tienen que hacerse y ahora mismo, como se mueve la sociedad, todo esto es política también, la gente se tiende a polarizar a la gente. Tú tienes a la gente dividida. De manera que tú casi hay gente que odia, tú no, yo hago, tú no haces, como tío. Cada uno tenemos un camino en mi proceso evolutivo de conciencia y cada uno tiene sus pautas y sus tiempos, ¿no? Entonces vamos a intentar remar al unísono y no todo el rato, como esos gobiernos y esos medios de comunicación hacen, de separar, de polarizar y intentar ejercer una doctrina universal para todo el mundo, ¿no? De lo que está bien y lo que está mal. Y si te sales de mi prisma, eres un loco o eres un pseudocientífico que no ves las cosas o no contemplas, ¿no? Qué guapo, qué guapo. Y hablando, bueno, un poco aquí del tema del plástico. Hay el plástico en el mar y los microplásticos que se están encontrando ahora en los peces y demás. ¿Cómo afecta a nuestra salud todo el tema del plástico en los peces que se encuentran? Ujú. Hombre, principalmente la gente que la ingesta de pescado teniendo esos microplásticos en su interior hace que al final no le vemos nosotros, en nuestro torrente sanguíneo, etcétera. Son polímeros, pueden quitarse, causar diferentes enfermedades, etcétera. Tú piensas que el plástico muchas veces llega como grandes plásticos. Principales plásticos que hay en el mar son redes de pesca, por ejemplo. Luego los plásticos de un solo uso también, pajitas, pasos, envoltorios, todo ese tema. Pero de tema pesca hay un montón. Y eso tenemos a nivel macro que puede afectar, por ejemplo, a la fauna marina. Ejemplos clásicos, la tortuga, el delfín, aves, etcétera. Imagínate una red de arrastre que se corta o se queda en el fondo de cientos de metros. Está cargando todo lo que hay ahí, está paralizando todo y son redes, tío, que yo he sacado alguna que otra red, pequeño un trasmayo se llama, y es que te engancha y te queda en el fondo, ¿eh? O sea, están hechas, tío, el nylon ese que te corta, que es que te enganchas, tío, intentas quitarla y Ok. como no tengas cuidado, tío, es complejo. Entonces afecta de una manera directa a los animales y luego ese plástico se va degradando, por ejemplo, por el sol, por fotólisis, y esos plásticos se van convirtiendo en plásticos más pequeños y se va haciendo una degradación. Vale. Hay estudios que se han visto, por ejemplo, que en las profundidades muy grandes, con bajas temperaturas y mucha presión, el plástico no llega a degradarse nunca. Por mucho que te digan que ya son números apoteósicos de 500 años, pero es que resulta que este plástico no se está degradando en el fondo del Mediterráneo por todas esas condiciones, ¿no? Entonces, si tenemos encima corrientes que lo van arrastrando en esa profundidad y luego salen en otro lado o lo que sea, pues es una movida. Yo siempre digo que el plástico en su época fue como de joder, tenemos el puto mejor invento del mundo. Tenemos Claro. algo que dura y que encima es como fácil, se saca de todos lados. Pero resulta que ese plástico es un problema grande y que tenemos que ver cuál es la solución, ¿no? Vale, genial, genial. Yo no la sé. O sea, en el sentido de, no sé cuál es el mejor material del mundo. Pues supongo que volver como antes, al mimbre, a cosas como orgánicas, Claro. degradables. No sé si la bolsa de de celulosa, que cuando compones 2 botellas de agua ya se te ha roto, sea lo mejor. Claro, Pero yo exacto, creo la que abuela. la gente antes tenía el vidrio, tío.
Y las botellas de leche y cosas así, o cuando tú ibas a las tiendas estas de frutos secos, tío, tu bolsita. Sí. Y a casa. Yo hablaba eso, un profesor de la universidad, hablábamos en clase eso, que él decía, yo cuando era chico tenía que ir con mis cajas, mis cosas, servirme a granel, y de la nada volvíamos al plástico y ahora estamos volviendo a esto. Y dice, es como, ¿por qué nos metimos en otra cosa si al final, por qué no dejamos ahí que estaba la granel, que era todo más? Pero bueno, tal vez con la globalización, el empaquetamiento y todo el traslado hace falta Yo creo este que volveré. plástico. No, es que no Sí, no nos queda sea, otro. Y ve a veces cosas de eso de una naranja envuelta en plástico en el súper, y dices, tío, ¿qué necesidad hay? Yo, ¿qué estás diciendo? Sí, que iba al supermercado y... Yo nunca cojo la bolsa esa, tío. Yo me da igual que esté en la cinta transportadora, yo luego la lavo y ya está. Claro, tío. claro. No voy a ponerme a coger plástico y guante y patatín, patatán, tío. Me resulta Exacto. como absurdo. Pero bueno, Exacto. pincelada. Bueno, ahí, te podría hacer miles de preguntas más de biología, pero con lo que hablamos cuando nos conocimos, yo también, tanto tú como yo, queríamos hablar más de algo más personal. ¿Quién es más Charlie, no tanto del Mari, ¿no? Primero, bueno, contar un poco que nos conocimos justo en una fiesta ahí en lo de Jaime, que fue otro invitado. Shout out para la vida de Jaime. Saluda ahí al Jaime, que justo fue de estar yo parado esperando a un amigo, me giro y lo veo a Charlie aquí en la digo, tío, Charlie, yo te quiero para mi podcast, entrevístame. Y apareció Jaime, lo pusimos a los tres. Y eso era lo que yo decía casualidad y tú decías, es causalidad, ¿no? O sea, que hablar un poco más de conocer a Charlie. Yo tengo aquí un par de ping-pong de preguntas súper básicas. Venga. Y para que la gente diga, ok, Charlie, ¿quién es? Vamos a arrancar de lo más básico, ¿no? ¿Comida favorita? Pollo asado con papa. Excelente. Creo que soy muy fan del pollo asado, tío. Excelente. ¿Color favorito? Azul. ¿Película favorita? Te voy a decir un mega clásico de primera, pero te voy a decir Gladiator. O si no, te diría Old Boy, me encantó. Muy buena, muy buena. ¿Libro favorito o libro que recomiendas? Libro favorito, Lemuria. Vale, no lo conozco, lo voy a buscar. Canalización. Ok. ¿Canción favorita? Canción favorita, When the Music's Over, de los Doors. Vale, perfecto. ¿Lugar favorito? Mi tierra, mi rincón de la Victoria, mi Málaga, mi... Ole, ahí, perfecto. Creo que tengo la suerte de nacer en la mejor ciudad del mundo. Ahí. Creo que todo el mundo dirá lo mismo de su tierra, pero es que creo que Málaga es la caña. No, yo he nacido en Argentina, pero es que todo el mundo cuando viene a visitarme me dicen, Andy, tú te vas a quedar aquí en Málaga. Y digo, tío, Málaga es perfecto. O sea, tiene la civilización europea, la estabilidad económica europea, el clima, perfecto. La gente, súper simpática. Vas caminando por la calle, si quieres hacerte amigo, solo di hola y te hace amigo. Málaga para mí, para vivir, es las playas, las montañas, todo. O sea que Málaga es increíble. Pero bueno, tampoco le vemos tan bueno porque si no se nos llena y después los alquileres y los precios de las casas se nos explotan. Pero bueno, ¿lugar al que quieres ir o un lugar que te queda pendiente por ir? Polinesia Francesa, que con suerte el año que viene estaremos allí con las ballenas jorobadas, que es algo que para mí es muy espiritual y es como un sueño a cumplir. Qué guapo, Y no más sitios. qué guapo. ¿Superpoder que tendrías? Bucear todo el rato, creo, tío. Bucear, Porque- o sea, vivir en el agua. Poder como aguantar la respiración y en plan videojuego, da igual la presión a los metros que esté. Porque para mí hay gente que me dice, ¿no sería hablar con los animales? Yo creo que ya hablamos, o sea que nuestra conciencia, tío, cuando tú te estás relacionando con un animal en el agua, hay una comunicación no verbal con ellos, hay como un respeto ahí. Yo Sí, creo sí, mucho sí, en ese tipo de energía. Por eso- Sí. Sí, al final el animal tiene su lenguaje. Tú cuando te empiezas a relacionar, yo iba mucho a la protectora de animales con los perros y con el tiempo te das cuenta que entendía al perro. O sea, el perro te movía la cola de tal forma, te abría la boca, bostezaba como decías tú, y decías, tío, el perro me está dando las señales, ¿no? Yo creo que además tendemos a, como solo decir, pues yo qué sé, ¿cómo ve un saltamonte? Pues realmente, o sea, es como no lo sabemos porque no somos un saltamonte. Dentro de los estudios que tú puedes hacer Claro. del ojo, tal cual, pero a nivel conciencia, pues creo que es algo parecido. Cada animal, cada ser, todo tiene conciencia. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros el grado de conciencia que tiene eso? Solo basándonos a lo mejor en su sistema nervioso, pero quizás a mí hay como que hay algo más, ¿no? Hay como una red que conecta Exacto, todo, tío. qué bueno. ¿Animal que vencerías en una pelea?
Joder, tío. Esa es la típica pregunta que con mis colegas cuando empezamos la fiesta la decimos. Y siempre hay uno que dice, ¡oh, un león! ¿Me entiendes? Y aquí tienen un tío que se va a los animales y animales se Hombre, pero si te tienes que enfrentar ahí mano a mano con uno, ¿hasta dónde crees que podrías llegar? Es que claro, no vale decir rollo hormiga y eso, ¿no? Tenemos que irnos a algún... Hombre, Ah, yo sí que te digo, yo creo que llego hasta un perro. ya, tío, Y te digo que un Rottweiler enojado, fuera. no llego, ¿eh? No sé, tío. Joder, me dan pena. Pero te diría, no sé, una ardilla. Sí. Agua, un perrillo. Quiero mucho al animal, o sea que si te ves ahí en esa situación vas a tratar de dialogar con el animal de una, perfecto, perfecto. Bueno, creo que esta la respondí, pero cuando eras niño, ¿qué querías dedicarte? A esto. Exacto. Qué guapo, ¿no, tío? Con niños saber qué querías y toda tu vida dedicarlo y estar hoy en día eso, ¿no? Por ahora es mi cartucho. Ahora estoy diversificando para no quemarme solo en una cosa. La investigación es complicada. Quiero hacer más cosas en el workshop. Combinar el mar con el yoga, con la apnea, con talleres de meditación, con la música, con el arte. Qué Estoy ahí expandiendo redes y para eso. Como mismo propósito, pero con ideas nuevas. Perfecto. ¿Tu mayor logro? Wow. Te dije que cuando nos conocimos tú dijiste, Andy, yo quiero hablar de cosas Te diría que discutir, ¿no? Pues estas son preguntas duras. El mayor logro creo que es, y son estados también, el estar bien con uno mismo, tío. Porque puedes conseguir números, puedes conseguir un vídeo súper chulo, una colaboración muy buena con una marca, pero al final lo importante es como las experiencias, tío. Y si tú vas como ampliando y hay momentos que dices tú, tío, es que me he quitado tantas capas de la cebolla que es que me amo, o sea, en el buen sentido, ¿no? En plan, Qué guapo, es que qué estoy guapo. contento, mi autoestima, y yo creo que eso se refleja, tío, en el aura de una persona cuando es como segura de sí mismo, cuando se comunica, cuando no tiene miedo. Y yo creo que en eso estoy y cada vez me siento más como Qué, auténtico y yo mismo, tío. qué guapo. Mi padre siempre me enseñó, porque yo siempre era como, tío, mira lo que hace esto y lo que hace. Y me decía mi padre, Andy, lo único que importa es que cuando tú te vayas a dormir y estés solo en el cuarto a oscuras, tengas la conciencia tranquila de que te puedes ir a dormir. Y creo que es lo que has dicho tú. Cuando estás con tu conciencia tranquila, estás en paz contigo mismo, Tal. no hay nadie que te pueda detener porque estás en paz. Que hay gente que yo creo que los que somos a veces como muy creativos, siempre estamos ahí un poco montaña rusa de emociones. Hay gente que quizá cuando esa vocecilla interna le habla, la calla corriendo y vuelve como el rebaño y antes de rayarse, ¿sabes? Pues sigo de fiesta, pues no sé qué. A mí hay algo que me ha provocado mucha ansiedad también y lidio con eso, pero a la vez no lo cambiaría por nada, porque pienso que es como Sí, sí. progresión, tío. Creo que los que somos como cool inquietos al final jugamos mucho con esa ansiedad, ¿no? De querer hacer 20.000 cosas a la vez y cuando empieza dices, tío, no llego, no llego y después como, hey, vamos más de a poco porque si no, ¿no? ¿Algún arrepentimiento? No, tío, pero, o sea, entiendo la pregunta, pero creo que todo lo que he hecho me ha llevado hasta donde estoy. Entonces, hasta pues tendría que haber dicho esto, joder, esta relación se rompió muy rápido porque yo quizá debería haber hecho tal y cual. Claro. O este examen me ha salido mal porque no sé qué. Ah, no, es lo que había, tío. O sea, en ese momento tú has sentido y lo has hecho en consecuencia, pues se cierran puertas, se abren otras, tío. Y se abran como tu línea de tiempo y tu futuro, no es más que un mayor número de probabilidades en una cosa. Entonces tú elegiste en ese momento hacer eso, de manera Ajá. consciente o inconsciente. Qué bueno, Entonces, para adelante con tu vida, tío. excelente. Esta pregunta me la pasaron. ¿Cómo te gustaría morir? Wow. O sea, es como cuando la leí dije como, tío, qué pregunta, pero después cuando te la pones a pensar dices, joder, Creo que, bueno, no tengo miedo a morir en ese sentido. esa era mi siguiente pregunta, vale. Quizá el miedo que podría tener todo el mundo es a morir mal, una enfermedad muy jodida. Imagínate tener Alzheimer, no acordarte de nada o tetrapléjico, esas cosas. Joder, pues creo que siempre está ese run run. Pero si tuviese que decir cómo me gustaría morir, yo creo que cerca del mar, tío, tranquilo, una muerte dulce, rodeado de gente que quiera y con el sentimiento que hablamos de decir, creo que mi misión aquí ya ha sido completada, puedo irme para arriba a reunirme con la fuente o a reencarnarme de nuevo en otra vida o lo que sea, pero
decir, mi propósito en la Tierra ha terminado. Qué guapo. Quizá eso me llega con 30 años y la vida me ha puesto ahí algo jodido, pero yo lo enfoco así. En plan, soy espiritual en ese sentido y pienso que venimos aquí para aprender cosas y quizá volvamos de nuevo olvidando todo lo que hemos Exacto. hecho en nuestra alma o lo que sea, pero que Qué esto es guapo. como una prueba de tu alma para elevarte a nivel de conciencia. Qué guapo. Y hay gente que se pierde en esa misión, gente que avanza un poquito menos, pero todo es parte de un progreso a nivel universal, de una conciencia como del todo. Qué guapo. Yo justo el otro día vi una película que creo que el nombre era Corriendo bajo la lluvia, que era como de un perro, pero que decía que en la cultura mongolesa creo que sí, o de Mongolia, por la duda, decía que cuando el perro se moría era que cumplía todas sus vidas, y era que si te morías era porque ya habías cumplido todo lo que tenías que cumplir en esta vida, y que si el perro supuestamente se reencarna en un humano. Y creo yo eso, ¿no? De Guay. si te mueres, yo creo que es porque has tenido que cumplir lo que has tenido que cumplir, y tío, te espera lo siguiente, ¿no? Qué guapo. Bueno, justo iba a decir, la pregunta es, ¿tu mayor miedo? El otro día lo hablaba y eso lo he tratado bastante, que era en algún momento no poder hacer mi pasión. En plan, imagínate que ahora de pronto no puedo bucear o no puedo estar cerca del mar. Creo que eso es lo que me ha dado mucho miedo y me ha ido persiguiendo y fue ganando peso a nivel de provocarme ansiedad incluso, ¿sabes? De no estar a gusto a veces en el mar por estar todo el rato pensando en cualquier cosa. Entonces yo creo Sí. que eso le pasa a mucha gente, que su trabajo es su pasión, que es un arma de doble filo, ¿no? Eh, Mi abuelo, por ejemplo, me acuerdo cuando él era médico, profesor, un tío conocido, cuando dejó de ejercer, le cambió el mood, tío, totalmente. Y sí, era sí, como de, es que mi propósito es como, quizá la vida va por tiempos, ¿no? exacto. Y resulta que cuando hay etapas en las que estás joven, pletórico, con mucha actividad física, con ganas de comerte el mundo, y luego vas poquito a poco a lo mejor en un segundo plano o disfrutando de cosas que antes no creías que te iba a hacer gracia. Entonces, bueno, mi mayor miedo creo que sería ese, no poder disfrutar o no poder hacer mi pasión o mi propósito. Ok, es lo que veníamos esperando. ¿Creen los extraterrestres? Tengo tatuado un platillo volante. Soy Genial. muy friki de los extraterrestres, pero a un nivel de conciencia y no solo el platillo volante y el muñequito, sino todo lo que implica detrás, toda la raza. He hecho muchas canalizaciones, registro acásico, energía kundalini, hago meditaciones de contacto con otros seres. Soy una persona para eso súper espiritual y he tenido encuentros muy guay, tío, de... ¿Cómo es eso? O sea, queda ahí como encuentros. Básicamente son unos protocolos de un doctor americano, C5, se llama Close Encounters of the Fifth Kind, que es como un encuentro con otro tipo de seres, ya sea extradimensionales, extraterrestres, etcétera, bajo la intención humana, mediante una meditación. Porque la conciencia es como un lenguaje universal. Tú proyectas dónde estás, proyectas tus intenciones, todo bajo como la frecuencia del amor, todo súper positivo. Y a mí me fascinaba, empecé a comprarme sus libros, a empaparme a tope, ver que era mucho más profundo y espiritual, el tema de la energía silenciada, económico globalmente, un montón de archivos clasificados, en fin, información hay un montón. Y un día haciendo estas meditaciones me adentré a irme solo a un volcán en Canarias, un antiguo mal país, como una zona volcánica, y viendo mi constelación favorita, que son las Pléyades, que son las 7 hermanas se llama, pues de pronto apareció un flashazo de luz gigante y desde ahí esos flashes me han ido acompañando en muchas salidas y en una de ellas, tío, apareció de pronto una bola de luz enorme azul con otra pequeña detrás, muy bajita en el cielo, sin emitir ningún tipo de sonido y el walkie-talkie que yo tenía en una toalla, que no había nada electrónico al lado. Yo siempre me comunico como con un láser, haciendo tonos de 3, en plan señalo algo, Vale. pues el walkie empezó pap, 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 y las dos bolas así, tío, y de pronto pegar un petardazo hacia arriba, hizo otra vez el walkie, pap, pap, pap. Yo estaba con un colega súper escéptico y me miró, nos abrazamos, ¿sabes? Y eso fue como de, ¿qué cojones? En plan, qué locura. Y ahí empecé a llevarme esto también a hacerlo en Málaga, en el Torcal de Antequera, por ejemplo, y tengo un grupo de meditación donde vamos allí, meditamos y estamos en la naturaleza también, y si sale algo, aparece algo, pues maravilloso. Pero todo depende mucho del grado de conciencia de cada uno, de meditación, es muy curioso. O sea, me ha dejado loco. O sea, que tú has tenido un encuentro, digamos, con algo, ¿no? Yo diría que si no sé qué era,
Es muy difícil clasificar esas cosas, pero te aseguro que no era algo humano y que tuve testigos, o sea, de gente muy escéptica, Vale. muy científica, de dogmáticos, ¿sabes? Y me dijo, ¿qué acaba de pasar? Estoy flipando, estoy blanco y temblando, O ¿sabes? sea, no hay explicación lógica. Yo no la encuentro. Qué guapo, Que tío, yo qué otras guapo. cosas tengo mi aplicación de satélites, de meteorología, Claro, de claro. plano astronómico, que antes de decirte esto yo descarto un montón de cosas, ¿sabes? Pero es mucho de intuición, energía sutil, hay gente que tiene facilidad para captar ese tipo de energía, tengo compañeros que eso, pues ven cosas, se desdoblan, tienen viajes astrales, perciben mucho más que yo. Entonces eso fue metiéndome, tío, y para mí fui integrando ciencia y espiritualidad a la vez. Antes para mí Ok, eran separados claro. y era como si no lo veo, no lo creo, y fui dándome cuenta que estaban entrelazadas y que debemos avanzar, creo que para mí, en esa misma línea. Y que ahora se están viendo un montón de cosas, de terapia con psilocibina, con hongos psicoactivos, psicotrópicos para tema de ansiedad, depresión. Resulta que están cuantificando diferentes seres que se ven en esos trips en propias universidades y hospitales y que no hay un denominador común y que realmente existen como tal. El DMT, tengo libros que te explican cómo el universo está regido a nivel computacional, como si fuese eso, algo binario y en simetrías áureas, como todo tiene un orden. Entonces es algo que cada vez me fascina más y es lo que más leo. Tiburones y física cuántica, Vale, todo este tema de guapísimo. curiosidades, antiguas historias, antiguas civilizaciones, gente que critica mucho a este tipo de arqueólogos y tal. Me encanta, siempre leo esas cosas. O sea, qué guapo. O sea, no, esto de este tema no sé tanto yo, pero qué guapo lo de que un científico como tú diga, che, también es espiritualidad, no es todo Total, total. lógica y Y así. es que ahí tiene charlas, creo que Qué eran de guapo, TTX, incluso de físicos cuánticos qué explicando la guapo. resurrección, por ejemplo, ¿no? Que es posible a nivel energético y un montón de cosas, y todo tiene que ver con el tema cuántico y, en fin, que es muy fácil decir, no, lo no tangible no existe, pero hay un componente muy grande que lleva milenios, tío, y muchas religiones, estados meditativos, filosofías, tío, que están ahí, y no es simplemente una pantomima de 4 hippies que decían que Vale, ascendían y flotaban, tío. Hay siempre un componente detrás. vale. O sea, la verdad, Charlie, en mi cabeza estoy diciendo, hay que hacer un capítulo entero sobre esto, si podemos ir Ya, tío. con tu grupo y hacerlo a charlar todos y hablar de este tema porque se puede, podemos estar horas hablando Ahora, de esto, ¿no? O sea que lo voy a cortar ahí, pero quiero hacer otro capítulo contigo sobre esto. O sea, literal. Cierro con dos preguntas, bueno, tres preguntas y está. ¿Qué es la felicidad para ti? la felicidad para mí es estar bien con uno mismo, tío. O sea, hay una película que me encantó que era La playa, de DiCaprio. DiCaprio es súper joven. Y bueno, no voy a hacer spoiler, pero básicamente la moraleja es, o el refrán es, que la felicidad no es un lugar, sino un momento. Y es como de, puedes estar en el paraíso, puedes estar en las Maldivas, pero si te sientes solo o no estás con la persona adecuada, no te aporta nada. Entonces es como ese momento de felicidad plena, que tú te sientas en consonancia con lo que sea, la naturaleza, contigo mismo y tal. Y a lo mejor la felicidad te dura un mes, un día, o consigues ver siempre lo bueno o neutralizar los pensamientos negativos y estar como en ese estado de felicidad. Yo creo que eso para mí es como el punto, un Qué bueno, equilibrio, tío. tío. Es como un péndulo Qué y bueno. pasamos muy rápido del amor al odio, del estrés a la calma y buscar siempre el punto intermedio. Qué bueno. Bueno, creo que no voy a responder eso, pero ¿qué cambiarías del mundo? Uf, muchas cosas, pero también a la vez pienso que el mundo tiene su propio orden y su propio como timing, y que él solo va progresando, igual que muchas civilizaciones han colapsado y han caído desde el Imperio Romano al Imperio Español. Todo va subiendo, va bajando, quizás sea cíclico, como dice mucha gente, ¿no? Igual de cataclismo, de hay grande apocalipsis, la humanidad Sí. resurge, la conciencia vuelve. Pues no lo sé, pero yo diría que actuásemos más con el corazón y con que seamos muy paz y amor, con el amor, tío, con la frecuencia del amor, que hagamos las cosas sin pensar en qué me hará el otro, dejar el ego a un lado, ese ego negativo, que también es necesario, el ego en la vida, ¿no? Y es complementario al espíritu. Pero bueno, Tío, decir un mensaje, creo que has cerrado con eso perfecto. Charlie, tío, me ha encantado la charla. La verdad que he flipado. Pensé que iba a aprender solo tiburones y hemos entrado en este tema que ha estado guapísimo. Así que lo digo nuevamente.
quiero hacer otro capítulo que hablemos específicamente de todo eso. Y bueno, agradecerte enormemente que hayas venido por tu tiempo y la verdad que hemos aprendido, bueno, yo he aprendido un montón, espero que la gente también. Así que muchas gracias. Muy bien, está muy a gusto. Bueno, muchas gracias. A ti, tío.